está con ustedes Caixo TV con su emisión que ya llevamos unas cuantas, como seguramente bien conoce, entre comillas, y que es un programa literario, en este caso, y continuando el tema de la vez anterior, sobre la novela española de la posguerra civil, con objeto de centrarnos, bueno, en los autores que creemos que tienen mucha importancia y que todavía merecen la pena ser leídos y lo seguirán siendo por muchísimo tiempo, quién sabe cuánto, y en este caso vamos a hablar de los nacidos entre 1910 y 1920, porque conformaron una generación extraordinariamente importante, precisamente a continuación de la Guerra Civil, y que durante muchos años han estado escribiendo y publicando. Y en ellos vamos a enunciarlos muy rápidamente. Son Ignacio Agustí, José Luis Castillo Puche, Camilo José Cela, Álvaro Cunqueiro, Miguel Delibes, Francisco García Pavón, Rafael García Serrano, José María Gironella, Luis Romero y Tomás Salvador. Esta lista está hecha por riguroso orden alfabético, de modo que no tiene nada que ver con la calidad que ni que tienen objetivamente considerados, ni que nosotros quienes estamos aquí en esta tertulia pues consideramos a unos u a otros. Y con nosotros de nuevo, como la vez anterior también, está Luis Alfaro, escritor y fervoroso lector desde hace muchísimos años, y Jorge González Aranguren, también escritor tanto de poesía como de prosa y muy conocido entre nosotros, y bueno, el que les habla, Ángel García Ronda, que también tiene sus pujos, pues yo diría que bastante intensos de escritor y de lector, desde luego también fervoroso, como he dicho antes, de Luis Alfaro. Bueno, pues vamos a ello, y vamos a centrarnos más o menos en estos escritores que he dicho. Es evidente que los hemos leído, quienes estamos aquí, hemos leído a todos estos, que son 10, y que, bueno, pues creo que nos darían para hablar no solamente estos minutos que vamos a estar con ustedes, sino muchísimos más. Y lo que queremos es que ustedes los lean, quizá por primera vez en algunos casos, pero si no, que los vuelvan a leer. Bueno, pues vamos a ver. Luis Alfaro, sí, yo levantaba el dedo, o sea, que quiero decir algo. El dedo como en el colegio, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, del día de hoy entre en estos escritores, tiene que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, o también tres. Uno de ellos, la importancia que tuvo la guerra civil para estos escritores, porque la mayoría de ellos o estaban alistados a un bando, o tuvieron que salir de España y regresar, y demás. La segunda, la censura, que hasta la ley de Fraga, que la suavizó un poco, estuvo en vigor hasta el año 66 o 67, que recuerdo yo que era la ley de esto. Y tercero, el tipo de lector que había en aquel momento. Tipo de lector que es muy distinto al de hoy. Yo pienso que los escritores a estos que hemos, pues quizá quitando un poquito en el tema de Cela o quizá de Gironella, les preocupaba bastante menos el lector, que el escribir ellos sus vivencias personales o las circunstancias en que habían pasado. Hoy en día, por ejemplo, la literatura que se está haciendo es una literatura de mercado, más que nada. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Sí, se olvida... Sí, es evidente, tanto por parte de editores, de distribuidores y de los lectores también, que están imbuidos por lo que ustedes que tienen que leer eso, porque es eso lo que le interesa. Exacto. Y que marcan opinión y marcan un estilo literario. Además, el estilo literario que hoy en día yo diría que es el estilo del ordenador. Es decir, casi todas las novelas que triunfan, si triunfa una, a continuación salen 14 que son exactamente parecidas o iguales. ¿Por qué? Porque los estructuras de forma de ordenador, cambia esta cosa aquí, la pongo aquí y demás, ¿no? Y en el caso concreto de estos autores, pues posiblemente a Tomás Salvador no se le puede decir que el tío busca ser lector. Yo creo que es que le salía de él, y a Rafael García Serrano no digamos nada, exactamente igual, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría un poquito dejarlo como si os parece bien, como preludio, que hay que tener en cuenta en estos momentos las circunstancias especiales de la guerra, que les afectó a ellos con 20 y tantos años a cada uno de edad, que es importantísimo, cómo tuvieron o cómo cada uno de ellos se escribió a un bando político, casi todos
a Falange. Y después, a continuación, el tema de la censura, que fue muy importante. Porque hasta, fíjate, la Fiel Infantería, por ejemplo, que fue una novela que vanagloriaba al ejército español y demás, estuvo censurada por el cardenal Pla y Daniel. Sí, sí. Encima, Sí, la porque censura eclesiástica. Las diversas censuras que había no dejaban títere con cabeza en ese sentido. Afortunadamente, censuraban poquitas cosas, porque a pesar de todo, claro, es muy arduo leerse la novela completa, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces pasaban páginas porque no se comprende muy bien cómo algunas pasaron y otras, sí, sin embargo, otras tonterías, en fin, o cosas banales, pues no, o sea, sin embargo no pasaron, ¿no? A mí me parece que había muchísimo de eso. Sí. Ahora, ahí, con referencia a algunas de las cosas que has dicho, pues es evidente, sí quería referirme precisamente por eso que has dicho, a que los escritores que ya escribían anteriormente resulta que hay mucha menos gente de las que se quedó, es decir, los que se fueron ya eran mayores que estos de los que vamos a hablar hoy. Muchos de ellos porque eran de quienes perdieron y entonces se fueron, que muchos de ellos volvieron después, en fin, en diversos momentos y tal. Pero en realidad, pues, lo que ocurría es eso, que aquellos que se quedaron y que empezaron a escribir inmediatamente de la guerra, pues realmente eran los que se habían podido quedar, o porque eran favorables, o digamos que no eran especialmente favorables, pero tampoco iban a pelear ni a comprometerse en nada en contra del nuevo régimen, que tenía un aire, pues ya, o por lo menos la población española así lo consideraba, salvo algunos que estaban de maquis y otros, pues que iba a durar muchísimos años, como acertó en realidad la colectividad española, ¿no? Y entonces todos estos, pues sí, pero yo creo que tenían intenciones literarias, si bien todos comprometidos, no ya ideológicamente, aparte de ellos, sino por la guerra como tal, como tema. Y es que es un tema tremendo, todavía se puede escribir de ella y durante mucho tiempo, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, déjame un inciso. Sí. Por ejemplo, en este contexto, a mí, por ejemplo, me extraña muchísimo, por ejemplo, que Delibes, siendo de tierra adentro, se alistase en la guerra civil en la Marina, en la guerra española, en la Armada. Y digo esto porque, joder, él estuvo 3 años en el Canarias, que precisamente es donde dice luego yo la mili, ¿no? Entonces... quizá para uno de tierra escaparse es irse al mar, ¿no? Irse al mar. Como otros de la mar, pues es irse a la tierra, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Uno de mar adentro, ¿no? Bien, tierra adentro, Jorge, bueno, en fin, ¿qué consideraciones te merece? Nada, yo quería añadir a la lista que tienes tú, la de Juan Perucho, que me parece un escritor notabilísimo, no solo escritor, sino teórico de la literatura y poeta. Yo venía hoy para hablar, sí, aunque no cabe duda que Juan Perucho es... Sí. Pero tenemos a Álvaro Cunqueiro, que tenía muchas conexiones con él, sí, que se parecían mucho porque inciden en la literatura fantástica, imaginativa, etc. Sí, la historia del caballero, además, por ejemplo, sí. una... No, pero bueno, por mí está apuntado Juan Perucho, desde luego está en mi biblioteca, por supuesto. Y... Bueno, yo creo que merecería la pena hablar quizá con alguna extensión, aunque yo traía preparada un speech, como dicen ahora, de 3 autoras donostiarras, las que yo he tratado, he conocido, pero a lo mejor esto da autoras para otro programa. Esto que has dicho es cierto porque los dedicaremos. Se trata de Mercedes Sanz Alonso, de Carmela San Martín y de Pilar de Cuadra, las 3. Hombre, de Mercedes Sanz Alonso sí voy a hablar un poco porque tiene una connotación con Cela, ¿no? Una anécdota con Cela. Vamos, Mercedes Sanz Alonso, ensayista, poeta y sobre todo novelista, conoció bastante bien el mundo de las pequeñas ciudades y concretamente el mundo de San Sebastián de la posguerra. Ella viajó mucho, fue corresponsal de varios periódicos nacionales y sobre todo fue eso que ahora llaman, con un término que a mí no me gusta nada, dinamizadora, ¿no? Pues fue dinamizadora a través de obras poéticas y del teatro que se hacía en el Ateneo Guipuzcoano, que por cierto era vicepresidenta del Ateneo Guipuzcoano. Sí. Tuvo una labor importante porque ella quiso en todo momento rodearse de gente de estos escritores que entonces estábamos en Agrad, o sea que no sabíamos dónde nos daba el aire, pero ella tenía mucho interés en despertar un poco a aquellos que
teníamos ya, pues eso, como has dicho tú, los pujos de ser el día de mañana pues unos escritores, si no muy reconocidos, por lo menos decorosos, ¿no? Y voy a contar la anécdota y ya hablaremos de Mercedes Sanz Alonso más, con más extensión. Porque viviendo yo en Mallorca, un día me la encontré por la calle y no sabía que ella vivía también en la isla, ¿no? Y me dijo, hombre, Jorge, y tal, ¿cómo estás? Mira, precisamente pasado mañana tenemos una cena en Petit Comité con Camilo José Cela. Y yo te invito para que vengas y hablamos los tres. Allí, porque Cela tenía en los altos de la Bonanova, cerca de un chalet, su chalet era muy bonito y estaba cerca del chalet de Sarita Montiel. Bueno, pues en Génova, en los altos de la Bonanova, él tenía su casa. Y yo no me atreví a ir, no sé, por esa timidez, porque además la figura de Cela siempre me causó un cierto miedo, un cierto respeto, pero sí envié a una amiga mía, que es hija del pintor Miguel Ángel Álvarez, según Eduardo Chillida, el mejor dibujante que ha tenido el País Vasco en décadas. Bueno, ella fue a la cena y yo luego le pregunté, oye, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo te has sentido? Y dice, pues mira, me he sentido muy cómoda porque pocas veces he hablado con una persona tan afable y tan simpática y tan interesada por lo que hacíamos los demás como con Camilo, ¿no? Y quiero remarcar esto porque, claro, siempre se ha tenido la idea de que era un hombre osco, atrabiliario, huraño, que además se ponía en un brete con sus preguntas y tal. Y por lo visto, pues en estas reuniones que celebraba con sus amigos y escritores, pues estaba también Caballero Bonal y otros de la isla, me parece que también acudió Job, pues le gustaba hablar con ellos de una manera cordial, o sea, en el tú a tú, como se dicen ahora, en las distancias cortas, era un hombre muy simpático. Mercedes Sanz Alonso habría que reivindicarla, entre otras cosas, porque desgraciadamente su filiación política, ella era muy simpatizante de Falange Auténtica. A mí me dijo una vez, mira, Jorge, yo seré siempre José Antoniana. Bueno, pues eso indudablemente pudo mermar en los años sucesivos, en la posguerra posterior, pudo hacer que su nombre quedase un poco diluido, ¿no? O un poco apartado por esta circunstancia tan triste, bueno, de que las filiaciones políticas puedan alterar, ¿no? En realidad, sí, la valía eso sucede en los diversos campos, ¿no? Quiero decir que... Y ahora, para terminar, no te preocupes porque sí, de Mercedes o hablaremos de otras escritoras vamos a hablar específicamente. Para terminar, porque eso creo que tiene un poco de gracia, un día nos reuníamos amigos aquí en San Sebastián, escritores, ya te digo, escritorcitos, dice, venid a casa que os voy a enseñar una cosa que os vais a flipar, no decía flipar porque no existía el término, pero os vais a sorprender mucho y tal, venid a casa y tal. Nosotros, pues no sé, en los años 60 y tal, ¿qué será? ¿Qué cara esta mujer? Fuimos a su casa y con todo misterio allí y abrió un casete de estos, no, entonces eran gramófonos, un gramófono y puso un disco. Y nos dice, bueno, pero esto no lo comentéis con nadie, que esta mujer que ha traído aquí, ¿qué dirá? ¿Qué cosa? Una cosa subversiva. ¿Y qué era? Pues era Andaluces de Jaén, de Paco Ibáñez, ¿no? Que indudablemente a ella le parecía subversivo, pues subversivo. Y todos en respetuoso silencio, casi sacerdotal, pues estuvimos oyendo Jaén, levántate alzada sobre tus piernas lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Bueno, pues y salimos como estremecidos, ¿no? De la emoción de haber asistido a una cosa críptica, a una cosa de mucha trascendencia y que a nosotros no se nos ocultaba porque nosotros éramos los elegidos. Pero fijaros qué inocencia, ¿no? Sí, eso quiere decir que erais muy jóvenes. Éramos jóvenes. Y ella también era inocente, ¿no? Porque era una mujer que muy gregada en la vida y que realmente le pareciese Andaluces de Jaén algo un poco al margen de lo establecido, pues tenía su gracia. Ten en cuenta que depende de los años, ¿eh? Depende en qué año. 60. En el 60. El 60 fue un año. Ella nació el 16. Sí, era exactamente esta generación que hoy pretendemos tratar. Bueno, entonces, a mi juicio, por decir algo muy concreto,
los dos escritores de toda esta generación que han tenido mayor fortuna editorial y que han sido más leídos han sido Cela y Delibes. Sí, sí, sin duda. Me parece, también en su día Gironella tuvo, en su día no, durante años Gironella tuvo fue un muchísimo bon, sí. lector por aquel tratamiento que hizo en 4 tomos de la Guerra Civil y que bueno, pues tenía su enganche, ¿no? Pero vamos, que Cela y Delibes quizá fueron los más frecuentados y los que además ellos mismos yo creo que también hicieron más obra que nadie, probablemente porque pues quizá, y Cunqueiro también, Cunqueiro fue un hombre que hizo muchísima obra, pero no era tan realista, no. era muy de una literatura un poquito más externa a lo que la gente estaba demandando, ¿no? Era el mundo celta, un poco Sí, fantasmagórico. No, y además con un Mágico, estilo... era con una... realismo mágico, sí. No lo inventó no, 100 años de soledad. No, es lo que inventó Cunqueiro, porque en realidad es realismo mágico. Y Sí, otros. Sí, es Cunqueiro y fuera... un hombre llamado Arestes, o esto la historia. Sí. Y dices, joder, pues si esto es el precursor del realismo mágico. Bueno, sí, eso que la del hombre que se parecía a Orestes ya es muy de las, no digo de las últimas, pero ya muy avanzada en el tiempo, sí. Pero yo creo que aparte de Cunqueiro, que escribía continuamente y que tenía una galanura de escritura espléndida, ¿no? Pero Cela y Delibes fueron los que más prendieron, digamos, en el lector español. Sí, pero fíjate, Que uno tenía, a mi juicio, un estilo, desde luego, y un dominio del lenguaje extraordinario, Cela, y Delibes también, pero en otro sentido. Quizá como buen castellano, pues lo que tenía era un estilo mucho más... Delibes, para mi gusto, más seco, más clásico. es más elegante que Cela, Delibes, para mi gusto. Bueno, es que Cela no pretendía tanto Exacto. ser elegante como ser profuso y... Eso iba yo. Y, en fin, Yo creo e incluso, bueno, pues duro en su adjetivación y bueno, y hasta si tenía que insultar, pues insultaba a sus personajes con toda tranquilidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que era gallego y que en los escritores gallegos ha habido mucho de lo extemporáneo al realismo español, al puro realismo, Sí, además yo creo que Cela... Y Cela está en la picaresca por un lado y en el realismo que luego se dio en llamar tremendismo, yo creo que con una cosa de gentes que habían leído muy poco, ¿no? Llamar tremendismo a la familia Pascual Duarte, pues claro, es que después de haber pasado solo 3 años de la Guerra Civil, donde el tremendismo fue allí sobre la tierra, ¿no? Respecto a Cela y Delibes, bueno, yo en mi consideración personal creo que el Nobel tenía que haberse lo dado a Delibes. En supuesto de que habría que darle, en este sorteo que es el premio Nobel, creo que le correspondería más a Delibes que a Cela. Pero había una cosa fundamental. A Cela yo creo que le importaba un pito el lector. Le importaba un pito el lector, bueno, como le importaba un pito casi todas las cosas, ¿no? Le importaba menos la posición, la situación personal suya y eso. Y a Delibes, sin embargo, le importa mucho el lector. Cela decía que la novela es un cajón desastre donde cabe todo, siempre que sea coherente. Y en cuanto a Delibes, muy brevemente voy a contar algo que dicen que es verdad, pero que habla del perfeccionismo de un escritor, ¿no? Un día le dijeron, usted castellano pura cepa, don Miguel, pero usted es laísta. ¿Cómo que yo soy laísta? Sí, el doble, el objeto de todo esto. Dice, sí. Y pues lo voy a revisar. Y cuentan que se revisó toda su obra, él, no se lo revisaron, él personalmente se revisó toda su obra para cambiar los posibles laísmos en loísmos. O sea que eso te demuestra hasta qué punto este hombre era... Sí, no, que era trabajador. Era trabajador. Que yo creo que los dos lo eran. Los dos, son unos escritores concienzudos. Lo que pasa es que concienzudos, ¿no? Pero es que había dos formas literariamente. Y yo creo que a los dos les importaba el lector y no les importaba al mismo tiempo. Que yo es lo que está bien que el escritor tenga, ¿no? Que le importe, pero hasta cierto punto. Cuando está escribiendo lo que tiene que hacer es, no sé si como si le fuera a leer hasta Dios o como si no le fuera a leer nadie, no sé cómo decirlo. Creo que cuando se está escribiendo uno debe estar absorto en la escritura y el que no lo esté se le suele notar
que está buscando al lector para, bueno, para que lo digiera bien, ¿no? Y yo creo que estos les daba, sí, les daba igual, ¿no? Un poco el de justificarse ante el lector, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que eso... Yo lo que quiero referirme en concreto que, por ejemplo, Cela, él escribe como es él, ¿no? O sea, él escribe lo que quiere, como quiere. Es decir, si viésemos que todos tenemos una coraza en la que nos cuesta salir, Cela la rompió, mientras que Delibes se sujetó a eso. Y coges los personajes de Delibes hoy en día todavía, joder, son de una humanidad tremenda. Sí, el castellano, el no sé qué. Sí. Y una humanidad. Aparte, Delibes era un lírico, o sea, sus descripciones de la novela sobre el campo, y empezando por La sombra del ciprés es alargada, que es también la primera suya, y que es una vila poética, ¿no? Poética porque es que el personaje, que en definitiva era él, pues la saca poéticamente, la hace poesía, ¿no? Esas noches de Ávila o esas... Entonces, los cuentos viejos de Castilla la Vieja. Sí, pero bueno. Cela, por cierto, que empezó siendo poeta, porque lo primero que él publicó fue poesía. Un libro que se llama Pisando la dudosa luz del día. Pisando la dudosa luz del día. Antes de la guerra, por cierto, hizo el libro, o sea que, en fin, pues bueno, ahí están no solamente Cela y Delibes, sino estos otros que hemos dicho, y que también estarán, pues, nuestra que fue amiga Mercedes Sáenz Alonso, que también estará posteriormente en uno de nuestros programas. Carmela San Martín, que es el pilar del Cuadra. Sí, pero como empieces a decir... No, ahora no lo voy a decir, pero por si se nos olvida. No, están apuntadas.